Muy buenos días o tardes, no sé en qué momento del día estén viendo este video. Me presento, soy el ingeniero físico y maestro en ciencias aplicadas, Luis Salvador Valle García. Y a lo largo de estas 12 semanas vamos a estar cubriendo temas básicos de física para que puedan entrar a la universidad de su preferencia. En esta primera semana vamos a ver el tema de estática. Y bueno, antes de empezar con temas de física, quisiera saber para ustedes qué es la física. Esta pregunta puede tener muchas respuestas, todas correctas, parcialmente. Para mí la física es el estudio de la naturaleza, el estudio de todo lo que está alrededor de nosotros para poder entender cómo funciona. Esa es mi respuesta. Ustedes pueden tener una respuesta igualmente válida y está bien. Entonces, la física estudia fenómenos naturales e intenta encontrar patrones y principios que los describen. Estos patrones que describen la física nos dan pie a lo que es una teoría. Una teoría es algo que yo observo que sucede repetidamente. Una vez que yo compruebo la teoría, escribo lo que es una ley o un principio físico. Un ejemplo de esto que puede ser cuando Newton observó que una manzana se caía. ¿Por qué se caen las cosas? O sea, si yo suelto una manzana, se cae. Es una teoría. Vamos a ver para qué se cumple. Si yo suelto un lápiz, se cae. Si yo suelto un celular, se cae. Entonces, cada que yo suelto algo, se va a caer. Es una teoría de física. Una vez que yo pueda comprobar que eso se cumple en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios, pasa a ser una ley o un principio físico. A los físicos nos encanta hacer todo de la manera más sencilla posible. Para esto utilizamos modelos idealizados. Un modelo es una versión simplificada del objeto que se está estudiando. Si yo quiero estudiar todas las fuerzas presentes en una persona que va caminando, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque la persona es muy grande, la fuerza no puede estar, o a lo mejor no está aplicada de manera homogénea en toda la persona. Entonces, una primera aproximación es tomar a la persona y volverla una partícula. Y ahora sí, sobre esa partícula estudio todas las fuerzas que estén presentes. Este es un modelo idealizado y se suele utilizar en muchas de las áreas de la física. Entonces, ya vimos para qué se utiliza la física, cuál es el objeto de estudio, qué es lo que vamos a hacer para simplificar las cosas en física. Ahora vamos a ver magnitudes. Estas magnitudes pueden ser vectores o escalares. Una cantidad que solo posee magnitud de unidad se conoce como un escalar. Esto me indica qué tanta cantidad hay y de qué tipo de cosa. Un termómetro nos da una magnitud escalar, que es la temperatura, porque nos dice qué tan caliente está algo y en qué unidad lo estamos midiendo. Por otra parte, hay cantidades que sí o sí tenemos que describirlas con una dirección. La velocidad, la fuerza, etc. Estas cantidades que necesitan una dirección se llaman vectores. ¿Por qué? Porque me está diciendo qué cantidad hay, de qué tipo de unidad y hacia dónde lo estoy aplicando. Ahora, vamos a ver un poco sobre cómo trabajar con vectores. Los vectores se pueden sumar y la suma de dos o más vectores nos da como resultado un vector nuevo. Aquí en el ejemplo yo tengo un vector A y un vector B, que al sumarlos, ¿qué es esto? Al ponerlos juntos y trazar una línea de donde inicia a donde se vuelven a juntar, me da como resultado un nuevo vector B, A más B. En los vectores yo puedo decir que dos vectores son similares o son paralelos si tienen el mismo sentido. ¿Qué es esto? Que dos vectores apunten hacia el mismo lugar, no necesariamente en la misma magnitud. Un ejemplo de la vida real de esto es dos coches que se muevan en la misma dirección, pero uno más rápido del otro.
que el otro. Ambos tienen la misma dirección, son un vector diferente al tener una magnitud diferente, pero son similares porque van hacia el mismo sentido. Okay. Dos vectores son antiparalelos si tienen sentido contrario. O sea, si la dirección es la misma, pero con un ángulo de 180 grados. O sea, si uno va hacia arriba, el otro va a ir hacia abajo. Siguen formando un par de líneas paralelas, pero ya no van hacia el mismo lado, por así decirlo. Ahora, si dos vectores antiparalelos tienen la misma magnitud, se dice que uno es el negativo del otro. O sea, yo voy corriendo a 3 metros sobre segundo de norte a sur y una persona va corriendo a 3 metros sobre segundo de sur a norte. Ambos nos movemos con la misma magnitud, pero en diferente sentido. Entonces, nuestros vectores son el negativo el uno del otro. Y de la misma forma, si yo voy corriendo de norte a sur a 3 metros sobre segundo y otra persona va corriendo de norte a sur a 3 metros sobre segundo, ambos vamos a llevar la misma velocidad y en el mismo sentido. Entonces, en este caso, los vectores son iguales, ya que comparten todo, misma magnitud y mismo sentido. Ahora, los vectores, al yo pasarlos a un plano cartesiano, los puedo describir en términos de componentes. ¿Qué es esto? Son segmentos dirigidos de un punto a otro, de tal manera que yo puedo escribirlo como una cantidad en el eje X y otra cantidad en el eje Y, o con componentes en X y componentes en Y, así como lo podemos ver en este ejemplo. El vector A que yo tengo aquí va de un punto a otro en el plano, pero yo lo puedo escribir como que tiene una cierta cantidad en el eje X y otra cierta cantidad en el eje Y. Estas serían sus componentes. Entonces el vector A, al pasarlo a un plano cartesiano, lo puedo escribir de esta manera, como la cantidad o la magnitud en X y la cantidad o magnitud en Y. Si tomamos como ejemplo este mismo vector, al yo mover esta parte, la magnitud en Y, la muevo para acá, lo que vemos es que se está formando un triángulo rectángulo. Al formar este triángulo rectángulo, yo puedo calcular las componentes de cada uno de los vectores que tenga de la siguiente manera. Yo sé que el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Al despejar el cateto adyacente a X, me da que es la hipotenusa, que es la magnitud del vector, multiplicando el coseno del ángulo. De la misma manera, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Al despejarla me da que la componente AY va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, si a mí lo que me están dando en un problema es el ángulo y la magnitud de un vector, yo puedo encontrar las componentes de esta manera. Y esto se cumple para cualquier ángulo medido desde el lado positivo del eje de las X. Esto es muy importante que lo entiendan. Cualquier ángulo medido desde el lado positivo del eje de las X en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un ángulo alfa medido desde aquí, no puedo aplicar esta
estas dos fórmulas que estoy usando. Ahí sí tendría que utilizar un análisis completo de los triángulos que se estén formando. Pero siempre y cuando el ángulo esté medido de aquí para acá arriba, yo puedo usar esto. Entonces, pónganle pausa al video, tomen su apunte y continuamos. Ahora vamos a ver la suma de vectores, pero utilizando la parte de las componentes. Al yo tener dos vectores en un plano, vector A, vector B, puedo conocer las componentes como Bx, By, Ax y Ay, y a la hora de realizar la suma de estos vectores, simplemente es componentes en X y componentes en Y. Esto aplica aún si yo tuviera una n cantidad de vectores. Si yo tuviera 5 vectores, sumo sus 5 componentes en X y sus 5 componentes en Y. Si yo tuviera 100 vectores, pues sumo sus 100 componentes en X y sus 100 componentes en Y. Ahora, ¿qué pasa si quiero lo contrario? Si a mí lo único que me están dando es las componentes de un vector y quiero conocer la magnitud y la dirección de este. Pues las podemos encontrar de la siguiente manera. Yo sé, bueno, voy a dibujar aquí otra vez el triangulito que se nos estaba formando. Este es el vector A, X y Y. Aquí tengo la componente AX, acá tengo la componente AY y este es el ángulo θ. Entonces, para este triángulo rectángulo que se está formando, la tangente del ángulo θ sería el cateto opuesto, que es la componente en Y, y el cateto adyacente, que es la componente en X. Y al yo conocer los lados de un triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y ya solo despejo para conocer la magnitud. La tangente es una función periódica, por lo que necesitamos hacer un análisis de las componentes para conocer el ángulo verdadero. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a encontrar nosotros que al tener una parte positiva y negativa en todos los ejes, a lo mejor el valor que me dé el vector que vaya para acá va a ser igual al vector que va para acá. ¿Por qué? Porque es negativo entre negativo, me da positivo. Positivo entre positivo, me da negativo. Entonces aquí tenemos que conocer o hacer un análisis de las componentes de cada uno de los vectores que tengamos. Vamos a ver este ejemplo. Encuentra la magnitud y dirección de la suma de los vectores A y B si A es 2,3 y B menos 2,6. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar esta suma. A más B. Quedamos que la suma de dos vectores es sumar simplemente sus componentes. Entonces sería menos 2 más 2, que es menos 2 más 2, coma 3 menos 6. Menos 2 más 2 es 0. Ojo, este 0 es una componente. No lo puedo quitar de la paréntesis porque sigue siendo un número. Y en el otro caso tenemos menos 3. Entonces, este es mi vector A más B. ¿Cómo encuentro la magnitud de A más B? Pues simplemente con la suma
la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Esto me va a dar 0 más 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Ok? Entonces, ya tengo la magnitud. Ahora hay que ver, utilizando estas componentes, cuál sería el ángulo de mi vector. Entonces, quedamos que el vector a más b es 0, menos 3. Entonces, si yo lo dibujo en un plano cartesiano, el 0 significa que no tiene nada en x, y el menos 3 es que va 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Aquí está menos 3. Entonces, el vector que quiero obtener, o que quiero analizar, es este. ¿Ok? Si recuerdan, la tangente del ángulo es igual a la componente en y entre la componente en x, que en este caso sería menos 3 sobre 0. Pero ¿qué pasa? Cuando yo divido un número entre 0, nos da algo indeterminado. Ese algo indeterminado, pues de nada me serviría meter en la calculadora de, pues bueno, en este caso en la calculadora tendremos que poner, para encontrar el ángulo, el arco tangente o la tangente a la menos 1 de esto. Pero la calculadora nos va a marcar un error. Entonces yo al verificar o al analizar este número o este vector, me doy cuenta que está apuntando completamente hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo tendría que ser de aquí para acá son 90, hasta acá son 180, hasta acá son 270 grados. ¿Ok? Entonces, esta parte de poder analizarlo de forma geométrica o de forma visual es porque la calculadora no va a saber interpretar cuando pongamos tangente a la menos 1 de un número indeterminado. Entonces, póngale pausa, realicen el ejercicio ustedes y continuamos. Para vectores hay algo que se llama vectores unitarios. Estos vectores unitarios poseen una magnitud de 1. No tienen ninguna unidad y su único fin es indicar la dirección en la que se aplica una magnitud. Aquí vemos un ejemplo. Para x y y, yo tengo que el vector unitario en x se llama y en y se llama j. Entonces, la componente en x yo la puedo poner como que es una cierta cantidad multiplicando al vector unitario y. O sea, es una cierta cantidad en la dirección de x. Lo mismo para el vector o para la componente en y. Es más, una cantidad en la dirección de y. Entonces, cualquier vector yo lo puedo escribir como una suma de los vectores unitarios multiplicados por cierta cantidad. La suma de los vectores expresados con vectores unitarios se da de la siguiente manera. Si yo tengo el vector A y el vector B como AX en la dirección de Y, AY en dirección de J, BX en dirección Y y BY en dirección J, la suma de estos es, otra vez, lo que esté en X y lo que esté en Y. No puedo mezclar X con Y en una suma. De esta manera la suma se sigue realizando por componentes. ¿Para qué me sirve esto de vectores unitarios? Porque existen otras operaciones vectoriales, los cuales son productos. El primer producto que vamos a ver es un producto escalar o producto punto. El producto escalar o producto punto me está diciendo cuántas veces puede caber o cuántas veces es mayor un vector con respecto a otro. Y el producto cruz o producto vectorial me va a generar un vector nuevo. Entonces,
producto escalar genera un número. El producto cruz genera un vector. ¿Cómo se realizan estas operaciones? Pues bueno, esto es lo que le comentaba. El producto punto describe una proyección de un vector con respecto a otro. Y se puede determinar si se conocen las magnitudes, tanto de A como de B, y el ángulo que forman entre ellos. Ojo, esto es ángulo entre vectores. No el ángulo que tienen con respecto al eje, sino el ángulo que tienen entre ellos. Si este es el eje, este es el vector A y este es el vector B, phi sería este de aquí. Si no se conocen la magnitud y los ángulos, pero sí las componentes, lo obtenemos de esta manera, multiplicando las componentes en X y luego sumando la multiplicación de las componentes en Y. Ojo, otra vez, X con X y Y con Y. Y esto al sumarlo nos va a dar un solo número. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por su parte, el producto cruz describe un vector perpendicular al plano que forman los vectores que se están multiplicando. Entonces, yo aquí tengo un vector C que se va a formar de la multiplicación de A con B, y las componentes de este vector están dadas de esta manera. Todas estas multiplicaciones, todo esto, no es necesario que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque salen de aquí, de esto que se llama un determinante. ¿Cómo se multiplica? Para encontrar las componentes en Y, yo quito esta parte y multiplico simplemente AY por BZ y BY por AZ. Luego yo quito esto, multiplico cruzado. Cuando multiplico hacia abajo es un más, cuando multiplico hacia arriba es un menos. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se hace esto. Entonces, determina el producto punto y el producto cruz del siguiente par de vectores. El vector A es 2i menos 3j más z. Esta es la componente en X, componente en Y, componente en Z. Bueno, que de hecho aquí sería K. Y de la misma manera, componente en X, componente en Y, componente en Z. Entonces, primero, el producto punto de A con B sería la multiplicación de X, de la parte en X con la parte en X, que de A sería 2, de B es menos 1, más la parte en Y por la parte en Y, más la parte en Z por la parte en Z. Otra vez, ¿de dónde salió todo esto? X a X, BX, a Y, BY, a Z, BZ. Yo realizo las multiplicaciones, 2 por menos 1 es menos 2, menos 3 por 2 es menos 6 y 1 por menos 4 es menos 4. Al realizar esta suma me da que el resultado es menos 12. O sea, la multiplicación de estos, la proyección de uno sobre el otro, me da que es menos 12 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que no están directamente uno arriba del otro, sino que están un poco más abiertos. O sea, si yo los viera en el espacio, los vectores no están así. Estarían uno para acá y otro para acá.
Entonces, analícenlo, háganlo y vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. Entonces, A es igual a 2i menos 3j más k, y B es igual a menos i más 2j menos 4k. Entonces yo voy a encontrar el producto punto de estos dos. Pongo aquí arriba los vectores, luego pongo las componentes de cada uno de ellos y voy a realizar las operaciones. Para la multiplicación de i no tomo en cuenta estos dos y simplemente sería menos 3 por menos 4, aquí positivo, luego para arriba negativo, 2 por 1, y es la dirección i, menos, ahora ignoro la columna de j y multiplico 2 por menos 4, menos 1 por 1. Y por último, ignoro la columna de k, 2 por 2, menos 1 por menos 3. Menos 3 por menos 4 es 12. 12 menos 2 en i, menos 2 por menos 4 es menos 8. Menos 1 por menos nos da más 1. Y bueno, aquí me faltó una acá. Más 4 por menos 3 en k. Resolviendo estas operaciones nos quedaría 10i más 7j más k. Que se fijan, nos da un vector completamente nuevo al que ya teníamos. Entonces, pónganle pausa, realícenlo ustedes de nuevo. Y aquí lo importante es que recuerden esta parte de los signos. Cuando multiplico de abajo para arriba, aquí va un signo más. Perdón, de arriba para abajo. Y de abajo para arriba es un signo menos. ¿Ok? Entonces, ahora seguimos. Esa es una parte de cómo vamos a trabajar los vectores. Ahora vamos a ver cuáles son los vectores o las magnitudes vectoriales más conocidas, que estas son fuerzas y cómo se dan estas fuerzas. Todos hemos, o al menos entendemos, un concepto de fuerza, que una fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos o entre un cuerpo y el ambiente que lo rodea. Estas pueden ser fuerzas de contacto, algo directamente que esté interactuando con otra cosa, una persona empujando una caja, un balón chocando contra una ventana, etc. O sea, toda fuerza de contacto es aquella en donde haya una interacción directa. Existen fuerzas de largo alcance, como la que mantiene a la Luna orbitando alrededor de la Tierra, o a nosotros la Tierra orbitando alrededor del Sol. No hay una interacción directa, no estamos chocando con la Luna cada rato, sino hay una fuerza que nos mantiene unidos. Esa es una fuerza de largo alcance. Otro ejemplo de estas fuerzas de largo alcance son las fuerzas eléctricas y magnéticas, que todos en algún momento han jugado con un imán y saben cómo, o sea, qué es lo que pasa cuando yo junto un imán, que a veces se repele y a veces se atrae. Que luego, más tarde en el curso, vamos a ver esto. Estas fuerzas son vectores, de tal manera que yo las puedo sumar, dando una superposición de fuerzas.
Cuando se aplican varias fuerzas sobre un objeto, nos da una fuerza resultante. Que aquí hay un ejemplo de yo estoy jalando de dos maneras diferentes a una cajita, pues entonces la caja no se mueve ni en esta dirección ni en esta. Se mueve en la dirección resultante al aplicar ambas fuerzas. Imagínense que ustedes van a patear o llegan a patear un balón o quieren jugar voleibol y llegan a golpear el balón al mismo tiempo. El balón no sale exactamente en la dirección que ustedes querían. ¿Por qué? Porque hay una fuerza externa que también lo está perturbando. Esto se conoce como superposición de fuerzas. Ahora, hay un concepto en física que tenemos o que lo utilizamos normalmente de mala manera, que es la masa. La masa y bueno, luego vamos a ver la parte de peso. Ahora tómense un minuto para contestar por qué nos caemos cuando se frena un camión. ¿Por qué creen que nos caemos cuando se frena un camión? Porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento, espero que no, ojalá y no. Pero si yo voy tranquilo en el camión y el chofer se frena de golpe, yo voy a salir volando. Esto se debe a la inercia. La inercia es aquello que supone a que un cuerpo se empiece a mover o una vez que ya se está moviendo, a que se detenga. Cuando yo voy dentro de un camión, aunque yo parezca que no me estoy moviendo, sí me estoy moviendo con respecto al suelo. ¿Qué es lo que pasa cuando el camión se frena de golpe? Mi inercia hace que yo quiera seguir hacia adelante. Entonces, eso es muy importante cuando se tiene carga, porque el camión tiene frenos, pero la carga no. Y aquí vemos el ejemplo de qué es lo que pasa cuando se frena de golpe y la carga no está asegurada. ¿Ok? Entonces, la inercia es todo aquello que se opone a que un cuerpo se mueva o a que se deje de mover si ya se está moviendo. Entonces podemos entender que entre más pesado sea un objeto, más difícil va a ser frenarlo o ponerlo en movimiento. No es lo mismo que me avienten una pelota de fútbol y yo la quiera detener con el pie, a que me avienten una piedra gigante y yo la quiera detener con el pie. Ambas van con la misma velocidad. Una me va a costar más trabajo detenerla. ¿Por qué? Porque lleva una mayor cantidad de inercia. Así que la masa de cualquier objeto lo puedo interpretar como la medida de la inercia del mismo. Y es una característica de todos los objetos. Entre mayor masa tenga algo, mayor inercia va a poseer. ¿Ok? Entonces, tomen su minuto, anoten esta parte. Es muy importante entender esto de qué es la masa, de qué es la inercia, para poder entender todos los demás temas de física. Ahora vamos a ver el concepto de centro de masa. Cuando un objeto no lo quiero estudiar como una partícula puntual, yo tengo que saber sobre qué se va a aplicar o sobre qué línea vamos a aplicar la fuerza. El centro de masa es el promedio de la posición de todas las partes del sistema de acuerdo a sus masas. O sea, una persona, el centro de masa está alrededor, está cercano al ombligo. ¿Por qué? Porque al sacar el promedio de nuestra masa total y simularnos como si fuéramos un cilindro o una figura geométrica, nos damos cuenta que en alrededor del ombligo está el punto en donde yo me puedo sostener de un solo punto. No sé si alguna vez hayan intentado hacer malabares, hayan intentado colocar en equilibrio una pluma sobre su dedo. No pueden colocar una pluma en equilibrio en cualquier punto. Necesitan encontrar un punto exacto para que se mantenga flotando, por así decirlo. Y ese punto se llama centroide o es en donde se encuentra el centro de masa. Que prácticamente en forma matemática se encuentra así. La multiplicación de toda la masa por cada una de las posiciones entre la suma de la masa total, tanto para X como para Y. Si tuviéramos una posición en Z, sería lo mismo para la posición en Z. Y
Bueno, a partir del centro de masa se define el centro de gravedad, el cual es el punto donde interactúa la fuerza debida a la gravedad. Si yo agarro un bate o un objeto, una vara, y la aviento, parecería que va haciendo una figura rara en el aire. Pero si yo solo me fijo, como aquí está marcado, en la trayectoria que sigue su centro de gravedad, veo que es una línea que ya conocemos y que vamos a ver en los siguientes temas. Entonces es muy importante conocer este concepto de centro de masa y centro de gravedad. Ahorita hablaba un poco sobre el equilibrio. El equilibrio en física lo podemos entender de diferentes maneras. La forma más general es cuando un cuerpo quiere permanecer en el mismo estado en el que se encuentra. Cuerpo entiéndase por persona, animal, objeto o cualquier otra cosa. Si ustedes están tranquilamente en su cama, van a seguir en su cama hasta que llegue algo, una fuerza, que haga que salgan de ese estado de reposo. Entonces, para que un cuerpo cambie su estado inicial se necesita una interacción o una fuerza neta. Si yo estoy acostado en mi cama dormido, voy a seguir así hasta que me dé hambre, suene el despertador o llegue alguien más para despertarme. Y se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando no existe una fuerza neta actuando sobre él, de tal manera que no cambia el estado de su movimiento. O sea, yo sigo dormido, no hay nada que me perturbe y voy a seguir dormido hasta que llegue algo externo que haga que salga de ahí. Entonces, en otras palabras, un cuerpo está en equilibrio si no se mueve o se mueve a velocidad constante. Entonces, chicos, esta sería la primera parte de física, nuestro primer tema. Espero que les haya agradado y tomen su tiempo, realicen los ejercicios. Vamos a resolver dudas en clase y espero que les sirva de bastante. Así que